Creo que no hicimos de punto fijo tampoco, profe. Hicimos uno de bisección nada más. ¿Bicepción solamente hicimos? Bueno, Hicimos un solo ejercicio, profe. Creo que sí, no sé si alguien más recuerda. Pero para mí hicimos uno solo de bisección. bueno, vamos a hacer entonces uno de punto fijo. ¿Cuál podríamos hacer? De la guía, que cualquiera. Quedamos que íbamos a ver el TP de tu hermano, creo. Bien, ya le vamos a mover a eso. Ya vamos a mover eso y vamos a buscar la guía de práctica. Y después vamos a ver el TP práctico también, que creo que ese es falsa posición o bicepción, creo que va a ser. Laplace. Dimos el 3A. El último que hicimos. Bueno, estábamos viendo entonces el 3A. Bien. Entonces, si ya hicimos Profe, el 3A, vamos a hacer otro método con el 3A. Sí, te escucho. me disculpe, no quería interrumpirlo, pero ¿usted nos va a pasar las tablas también del método de Lagrange y integración trapezoidal? No, el que sigue, digamos, de lo que es método de Lagrange es con cálculos matemáticos, ¿no? No hay que hacer tablas ni nada por el estilo. ¿Entendés? Ya lo vamos a hacer. Ahí vamos Ah, a hacer. claro. Ahí vamos a hacer. Bueno, A esperar que terminemos uno, hacemos esto, un ejercicio y ya con eso es suficiente. Igual acá no se necesita mucho ejercicio porque es bueno, profe. repetitivo. Vamos a hacer. Vamos a hacer secante. Vimos bicepción. Vamos a hacer la secante. Secante no vimos tampoco, ¿no? Vamos a hacer lo que sale más que nada. Sale secante, sale falsa posición y bicepción y por ahí Newton-Raphson. Punto fijo casi no sale nunca. Bueno, en este caso nosotros tenemos que sacar la secante con el método de la secante. Vamos a seguir haciendo la ecuación que hicimos el otro día. ¿Cómo se hace a esto en particular? Que el procedimiento es similar a lo que era Newton-Raphson, pero ¿cómo era Newton-Raphson? Era que xn más 1 es igual a xn menos la derivada de xn evaluado. Esto era Newton-Raphson. Bien. Lo único que cambia acá con este método es que ya no se utiliza más Newton-Raphson, sino que ahora lo que se cambia es que ya no hay una derivada, sino que hay un cociente incremental, que es lo que nosotros veníamos viendo en el libro teórico, para que vayamos siguiendo la parte teórica y ustedes van viendo, este método la secante, es que ahora sería esto, ¿no? Así ya lo tenemos escrito. Tuki. Bien. O sea, lo único que tendríamos que hacer ahora es una tablita. Esa tablita va a tener justamente esta sección. Pero bueno, nosotros no sabemos cuál es el F. ¿Cómo se hacía para saber el F? ¿Qué es lo que teníamos que hacer de esta igualación o de esta ecuación en particular? Teníamos que Igualar igualarla. la cifra. Perfecto. Entonces lo que hacíamos era despejar de esta parte L a la X. Y eso igual a cero. Ya tenemos en este caso la función. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es ir viendo, por ejemplo, en este caso, la función evaluada con el x1. Bueno, vamos a agarrar la tabla correspondiente al método de la secante, que es esto. Entonces vamos a hacer xn-1, que es una columna, el número de iteraciones que voy a realizar, xn-1, xn, el fn,
que sería la función. Fíjense que yo hago tantas como necesite. Por ejemplo, el fn, ahora sería el fn menos 1, fn menos 1. Si necesito, digamos, en este caso, la derivada, que ya sabemos que básicamente sería en método de la secante. No hay una derivada, sino que hay el cociente incremental. Es decir, que tenemos la diferencia de esto, ¿no? Lo que se reemplaza. Eso ténganlo en cuenta. ¿Qué más necesitamos? El xn más 1, que es lo que a nosotros nos va a dar como resultado el error que nosotros tomemos, el error admisible que nos den a nosotros en el examen y ver si se cumple, digamos, que ese error que nosotros estamos calculando es menor que el error admisible, y si pasa eso, se termina ahí la iteración. ¿Tienen alguna duda al respecto de esta parte o está todo bien hasta ahí? Lo que tienen que poner, digamos, dentro de lo que es la gráfica en sí. O sea, dentro de lo que es el cuadrito que tendrían que obtener. Viene que acá dice que el error tiene que ser un 5%, de 0,5%, así que bueno, vamos a ir viendo cuál es la función. Es 2 menos seno de 2x menos e a la x. Entonces, acá en la función, borrando esto, esto, quiero esto. Complicado que sí. Entonces esto va a ser igual a 2. Uy. A 2 menos seno. 2 menos seno, lo tomo así, de, ¿qué valor? Seno de xn, o sea, de esto. Menos exponencial. Ahora tanto. ¿Y ahora qué pasó acá? ¿Qué hice mal? O la vamos a traer rápido. 2 menos seno de menos 2 xn que está evaluado menos e, en vez de ser 2, acá va a ser x. Ahora sí está bien. Bien, esa parte. Profe, ¿no es seno? Sí, no me cambio. Seno. Ahí está. Está arriba. Después lo vamos a cambiar, obviamente, todo esto, ¿no? Y acá el fn-1 va a ser exactamente lo mismo. Solamente que ahora se está evaluando por este valor numérico. Y esto también. Listo. ¿Qué más? Y la derivada. Este es coseno. Recomendación para estos parciales es que ya tengan ustedes su tablita hecha. Esa es la recomendación que les doy yo. Cambiamos todo esto. Ahora, la derivada que nosotros tenemos es f de xn menos f de xn menos 1. Entonces sería f de xn menos f de xn menos 1 dividido xn menos xn menos 1. Listo, esa sería la derivada. Y por último, lo que se utiliza es la ecuación que nosotros necesitamos. O sea, xn menos este cociente. Bien. F de xn dividido la derivada. ¿Listo? Bueno, de nuevo el error, que es lo que me preguntaban. Se pone valor absoluto de esto menos esto. En realidad está mal acá.
Tendría que ser el valor absoluto. El resultado que vamos a obtener es este, menos este. No, está bien. De estos dos. O podría ser también esto menos esto. Y ahí tendríamos nuestro error. Si nosotros lo queremos contemplar. Es lo mismo. Son distintos tipos de formas. Xn más 1 menos xn. O sea, en vez de ser ese, pondríamos el G2. Y abajo el G2. En vez de ser el B, va a ser el C. También se puede hacer eso. Bien. Ustedes deciden qué es lo que quieren hacer, pero es igual, ¿no? O sea, hacen finalmente un número más grande menos un número más chico, es lo mismo que hagan esta relación o esta y esta. ¿Me explicó a eso? ¿O hay alguien que no haya entendido esa parte? Del error, ¿hay alguien que no entienda en particular? Pero, profe, de la otra forma da un número distinto, ¿eso no importa? No, cualquiera de las dos formas es válida, digamos, ya que el resultado que te va a dar va a ser este valor numérico que es el xn-1. O sea, el resultado va a ser eso, el valor de aproximación que te va a dar como resultado. Es este. ¿Me explicó? Este sería, digamos, el resultado si es que te llega a dar ahí en esa parte. Este no. Estoy haciendo otra cosa. Profe, ¿y en el parcial qué hacemos? Le sacamos screen a esa tablita y la pegamos en el aula virtual. Si querés, la puedes copiar lápiz. Por eso te digo, antes era presencial, tenía que hacer la mano, digamos, a calcularlo con la calculadora. Acá lo pude hacer, saco un screen y ya está. Suficiente con eso. Lo que me importa a mí es que vos me digas que cómo hiciste el procedimiento, ¿me entendés? Esta partecita. Que agarraste tal cosa. Por lo menos la primera partecita, ya con eso es suficiente y que me digas cuál es el error que tomaste. ¿Me entendés? O sea, siempre la primera fila es la que necesito. Después ya lo otro es como que ya se repite. No sé si me llego a explicar ahí, en ese caso. ¿Me explicó? Para los que van a presentar este trabajo, el parcial. Que me presenten esta primera parte a mano es suficiente porque yo ya sé que esto es copia y pega y hacen una iteración. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Este xn ahora va a ser x menos 1. Este xn más 1 va a pasar a ser xn y así voy a obtener otro resultado. Y veo, obviamente, si es menor que el error. Si es menor, obviamente que ese sería el resultado numérico o matemático que nosotros tendríamos que obtener. ¿Se comprende mejor ahí o no? Profe, entonces tendríamos que copiar la primera fila de la tablita. ¿No Sí. sería mejor o sea, mandar la foto y explicar teóricamente lo O que si querés explicarlo hicimos? teóricamente, ya está. Suficiente con eso. Para mí sería suficiente esa parte. Ustedes Yo no eligen. Bien, entendí, profe, gracias. muy bien la parte de plantear las ecuaciones anteriores. O sea, O copiamos sea, el vos teórico tenés que directamente, decirme, esta planteamos el parte es la teórico. teórica. La parte teórica es la parte de la secante. Vos me tenés que poner esto, que la ecuación que estás utilizando es esta, porque es básicamente, acuérdate que es teórico práctico, ¿entendés? Esto es la ecuación que vamos a utilizar, porque nos están pidiendo la secante y lo que se tiene que hacer es tal cosa. Básicamente el procedimiento, así no detallado a profundidad, sino que detallámelo nomás. No sé si me explico ahí. Bien, bien. Sí, sí, o sea, ir explicando el desarrollo del teórico Claro, para es lo que me después está plantear diciendo, una pues sí. tabla. Claro, claro. Si no, tenés que hacer es muy largo, si no, después y no te va a llegar el tiempo, no sé. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo todos conmigo en esto? Y en este caso, bueno, esto ya es menor, así que este sería el resultado supuestamente. El de arriba, no el de abajo. ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda que tengan al respecto de esto en sí? Obviamente que si elegirían otros números, tendría que ser, obviamente que van a llegar y se van a acercar mucho más rápido. ¿Ve? Siempre van a ir cambiando y van a ir variando, obviamente.
mientras más el error sea más chico, mientras más chico sea el error, más próximo se va a encontrar, digamos, del resultado. El resultado aproximadamente es 0,3211. Entonces, mientras más pequeño sea el error que ustedes están cometiendo, más próximo va a dar, digamos, el valor numérico a la raíz. ¿Me explicó? Eso es lo que nosotros estaríamos encontrando. Si ustedes quieren, lo pueden ir graficando, digamos, en Simbolab o en algún lado y se van a dar cuenta de dónde está la raíz, o sea, dónde es el corte de la raíz, para verlo de manera analítica. ¿Se comprende? ¿O hay alguien que no entendió? Bicepción ya vimos. Nos falta Profe, en entonces. el caso de que xn y xn-1, xn vendría a ser un valor que nosotros elegimos al azar, ¿no? Claro, el X, por eso te digo que siempre generalmente se toma este valor porque es el que realmente es el resultado y se lo resta para sacar el error con este xn. ¿Entendés? Porque lo toma como referencia. Dividido obviamente esta parte. Ahí no está mal el XN y el XN-1. XN-1 Por. sería 0 XN-1, ¿o no? Sí, no, no, pero estaba dando otro ejemplo. Ah, ok, ok. Vos podés poner cualquiera. O sea, yo le puse -1 para que vean otro. Pero sí, es 0. Para este caso es 0. Claro, pero si pone -1, XN0, ¿no? Sería así. No, 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 son valores random que les das vos. Acordate que Ah, secante, ok. o sea, reanudar. Acordate que secante es aproximarte, digamos, a partir de una recta secante. Y suponete que acá está no sé, el punto está acá, ¿entendés? Te vas acercando a partir de secantes. ¿Te das dando cuenta? O sea, vos elegís el valor numérico que quieras. Puede ser que esto, no sé, sea -1 y esto sea 2. ¿Me explico? A medida que nos vamos acercando, es decir, vamos reduciendo el error, la secante se va aproximando y se va cortando, obviamente, los puntos que vamos teniendo ahí. Y nos vamos Ah, acercando ok. al No, corte. no es una relación lineal, No, el no, no. XN-1 y el XN. No, no, Son no. dos valores al azar. No, es más, si querés, vos podría haber puesto 0,5 y acá 2, por ejemplo. No necesitas justamente. Lo que sí tenés que saber más o menos es de dónde está comprendido. Porque vos, por ejemplo, podés decir, eso es lo que tiene limitante la secante. Vos podés decir, che, acá está, por ejemplo, el corte y acá estamos haciendo la secante. ¿Entendés? No tendría sentido. Entonces vaya agrandando, agrandando, hasta que llegue el punto en donde llegue a cortar el error. Por eso que cada método tiene para cada caso. Por ejemplo, el de punto fijo, por ahí también tenés que ir viendo cuántos son los valores numéricos que se van iterando. Y el de Newton-Raphson también porque es aproximación a través de tangente. ¿Me explicó? La diferencia que hay entre uno y otro. En este caso, las tangentes no las estoy utilizando porque esto es una recta secante. Entonces me aproximo a partir de secante que cortan a partir de 2 puntos. Por eso es que yo necesito acá 2 puntos. En cambio, en Newton-Raphson, el solo hecho de tener un punto y ahí yo ya voy trazando las rectas tangentes. ¿Te das cuenta? Y de punto a punto Perfecto, también. profe. Profe, Sí. ¿y cuál sería la mejor manera para darse cuenta de qué método usar? Eso va a depender de la gráfica. Por eso generalmente acá en estos casos, para estos tipos de ejercicios, se ve la gráfica. Por ejemplo, fíjate que en este caso, acá tenés un corte, ¿viste? Entonces vos querés, suponete que esto vale 2. Vos querés saber cómo lo obtengo a partir de método numérico. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué método te convendría? ¿Te conviene Newton-Raphson? Porque Newton-Raphson es a partir de tangentes. ¿Te va a convenir? Y mira que no. No, Te puede convenir recta secante y mira, tampoco más o menos creería que no. Pero lo que te puede, digamos, llegar a servir para ese tipo de punto que querés encontrar, ¿cuál es? El método de la bicepción. ¿Ves? Agarras un punto positivo y un punto negativo y vos ya sabes que entre ambos de esos dos puntos, de x1 y x2, se va a encontrar justamente la raíz que vos querés encontrar. O sea, la solución de esa ecuación matemática. ¿Me explicó? Por eso que a veces bicepción conviene en este caso porque acá tenés un valor positivo y acá tenés un valor negativo. Por eso es que es importante que grafiques. bien, profe. ¿Alguna otra duda al respecto de eso? No por ahora.
Vamos ahora al otro método, que es el método de falsa posición, y ese es el último método de a ver. Este es bicepción, este es secante, este es Newton-Raphson, y supongo que este es falsa posición. Vamos a ver el libro teórico para que ustedes se vayan acordando. Bicepción ya está. Falsa posición. Necesito solamente esta partecita para que ustedes tengan acá. Solamente ese sectorcito y la ecuación matemática que rige a esto. Bueno. En el caso de que hagamos falsa posición, recuerden que obviamente que ustedes lo que van a hacer es el XC, o sea que el X que están sacando, al C que están sacando. Eso va a ser igual a un XA, para hacerlo más genérico, menos, digamos, el FA evaluado por, obviamente, el punto XB menos XA sobre el FXB menos el XA. ¿Bien? Esto es lo que nosotros necesitamos saber. Esa es la ecuación matemática que vamos a tomar, digamos, cuando tengamos falsa posición. Para lo cual, volvemos de nuevo a ver, en este caso no estaríamos necesitando ya ninguna derivada, sino que todas son funciones evaluadas en un punto. Entonces, vamos a ver esto. Entonces ya no hay más derivadas, esto ya no iría. Vamos a ver un punto XM, esto está bien. Supone que esto después lo modifiquemos. Con otro punto cualquiera, XN. Este caso, tomamos... Ah, bueno, este es el que está hecho. Entonces. Está hecho el mismo. Sería fx, sería 2 menos seno de 2x menos e a la x, eso igual a 0. Entonces acá tendría que estar eso. Menos 2 exponencial, no, este no es. Exponencial de C. Sería menos 2 exponencial del seno de 2. Profe, ese es el Excel de la falsa posición. Sí. Las tengo que hacer, creo, porque no está hecho. Estoy viendo ahora. Porque tenemos uno diferente Usted nosotros. pasó uno diferente, profe. ¿El de la falsa posición pasé? Pasó uno de falta de Sí, exposición, pero que sí, tiene dos hojas. exacto. ¿Lo hice el de falsa posición? El que te pase por el grupo de WhatsApp. Ahí está, ahí está. Mira, acá está. Ah, acá está. Bueno, este ya está hecho entonces. No es que tenga dos hojas, sino que están separados en dos cositas para imprimir. Bueno, lo primero que hay que hacer en falsa posición, tenemos el X, está bien, el XA y el XB. Esto sería lo que se obtiene del XC. Ya quedó desorganizado. Entonces iría primero esta parte. Sería 2 menos seno menos exponencial de B. Es el FXA. Esto
sería menos 2, es para el B, y exponencial a la C2. Bien, tenemos el FA, tenemos el FB, y el FC vendría a ser básicamente el valor que está tomando en este caso, ¿no? O sea que ahora acá hacemos la ecuación que rige, que sería XC, tiene que ser igual a XA menos FA. Ahora vamos a ver si está bien. XB, XA sobre la evaluación de esto. Ahora, vamos a ver si esto está bien. Entonces, B2. El XA menos E2. Es esto que está acá, el rojito. Por H2. H2, acá está, ¿ven? Que es, digamos, la diferencia que hay entre XB y XA. Dividido FB, que sería este, que sería la F2, perfecto, menos el E2, que sería esta parte. Ahí está bien hecho. Bien, ya está el XC. Ahora lo que hay que hacer es a ese XC evaluarlo en la función que ustedes tienen. En este caso la función de nuevo es 2 menos seno. Listo. Por último, acá en este caso, que es lo que nosotros tenemos que ver, es el signo. Cuando ustedes hagan la multiplicación del FA por el FC evaluado en ese punto, tienen que ver el signo. Si esto es negativo, lo que se hace es que se tiene que reemplazar el A queda igual y el B se reemplaza por el C. Eso es lo que tendría que ocurrir acá. Y voy a obtener de nuevo un C1. Y ahí vuelvo a ver si eso es negativo. Vuelvo a cambiar al B por el C. Y si es positivo, cambio obviamente al A por el C y el B queda igual. Esa es falsa posición. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, acá en este caso me dio positivo. Entonces, si me dio positivo, No, profe, da negativo. negativo, Si FXA por FXC no sería negativo. F, Q, A, F, G. Ah, es verdad, es negativo. Signo. Yo le pondría ahí el D2 por G2 a un mayor a 0. Acá está bien, ¿no? Eji2. Si es positivo, es verdadero. Y si es negativo, es no. Y acá está esto por esto. Claro, acá me falta el mayor. Si es mayor que 0, es positivo. Y ahí en este caso me daría negativo. Ahora está bien. Listo. Entonces, como es negativo, ¿el error cómo se calcula? De nuevo, acá pondrían valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto de esto. Eso. Sería el C menos el A dividido, acá está mal. Dividido el D. Ahí está. Ahora sí está bien. Puse el D. Sí. Bien, hasta acá se comprende. ¿Hay alguna duda al respecto de eso o sí se entiende? ¿Se entiende esa parte del error? Sí, profe. Bueno, ahora el error admisible es menor. No. Entonces lo que hay que hacer, si es negativo, ¿qué es? Si es negativo, vuelvo de nuevo a lo mismo. Si es negativo, lo que se hace es intercambiar el B por el C. Y el A queda igual. Entonces, el A queda igual
Acá queda igual. Y acá se intercambia por el C. Y ahora, como ya me da que es positivo y me da que el error, todavía el error no es. Bien, continuemos. Ahora es positivo. Ahora es positivo. El error me dio 0,64. 0,064. Bien, ¿es menor? No. Volvemos de nuevo a hacer otra iteración. Pongamos la iteración 3. ¿Qué ocurre cuando es positivo? ¿Quién se mantiene constante y quién se cambia? El que se mantiene constante es el B. What the fuck. El que se mantiene constante es el B. Y el que se reemplaza es el A. Entonces bajan esto. Bajan esto. Bajan esto. Bajan esto tal cual. Y bajan esto. Y acá fíjense en ustedes que acá ya empieza. Esto es 0,5. Acá empezó a tener, digamos, un valor más chico que el anterior. Por ende, ¿cuál sería el resultado de este caso? Si ya más o menos nos estamos acercando al resultado en cuestión. Este sería el resultado. Creo que la fila 2 tiene otra función coseno. No me la conté, a ver. No, man, de verdad. Listo. Acá sí se cumple, entonces este sería. Ahí está. Gracias, Leandro. Y ahí está. Fíjense que es parecido al resultado de hace rato. ¿Vieron que hace rato nos dio 0,32 más o menos? El de, ¿ves? 0,32 con 32,87 y acá nos dio 0,32,86. ¿Ven? La gran diferencia que tiene un método con el otro no es tanta la diferencia, pero digamos los métodos tienen que llegar a obtener, digamos, el mismo resultado matemático. ¿Lo pueden observar? ¿Lo pueden ver en este caso? Sí, profe. Entonces, mientras ustedes más se acerquen, digamos, en este caso, al valor del punto que realmente quieren obtener, obviamente que esto le va a dar la posibilidad. ¿Se entendió lo que son los métodos de este tipo de caso en sí, del método de discepción, método de secante, Newton-Raphson y falsa posición? ¿Lo comprenden? Sí, profe. Yo tengo una duda. Dime. Si nos piden calcular por un método abierto o uno cerrado, ¿nosotros podemos elegir por el que más nos parezca? En mi caso, sí, o sea, vos podés elegir el que te guste más. ¿Cuál es el que te guste? O sea, siempre y cuando no te diga que sea el método de. A vos te van a decir falsa posición, Newton-Raphson y demás. No, no es que te van a obligar a que hagas uno en sí, en cuestión. ¿Me entendés? Claro, o sea, te dejan decidir el método que vos querés usar, siendo así Claro, un método cerrado o un método abierto. claro. Lo que importante es llegar al resultado que vos tenés, porque es una aproximación. Miren, vamos a ver ahora este ejercicio, este práctico, que es un práctico parcial. 2018. Algunas veces conviene elegir disección. En realidad vos podés elegir cualquier tipo de método. Depende mucho el caso que vos tengas. O sea, depende mucho el gráfico que vos saques o la ecuación que vos tengas en particular. Pero con cualquier método que lo resolvás, siempre va a tener que llegar aproximadamente a obtener, digamos, el mismo resultado matemático. ¿Me explico? Siempre Sí, tiene. siempre y cuando el método no diverja. Es que eso es lo que tiene malo el punto fijo. ¿Me entendés? El punto fijo llega a diverger. En cambio, lo que es bicepción y falsa posición es medio raro que diverja. Porque vos podés, digamos, ya tener, digamos, un anticipado de que va a estar entre esos valores numéricos donde se encuentre el resultado en cuestión.
¿Me entendés? Por ejemplo, Sí, pero Newton-Raphson puede diverger, porque Newton-Raphson vos lo vas acercando a partir de rectas tangentes. Puede ser que llegue el caso de que nunca llegue a tocar, digamos, el punto de corte con el eje de las X y ahí va a diverger. ¿Me explicó? Esa es la gran diferencia que tiene uno con los otros. Por eso tiene la desventaja por ahí. Bien. Bueno, veamos este trabajo en sí. Este no es los famosos trabajos prácticos que había que hacer. Este trabajo práctico dice que hay que resolver un problema físico. Yo les dije a ustedes que justamente estos métodos generalmente se utilizan para resolver ejercicios físicos en los cuales por ahí son muy complicados de resolver algo, a través de algún tipo de método o resolución de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Entonces se lo hace a partir de una ecuación común y corriente y se hace un método de aproximación. Este es un método de aproximación, no es exacto, pero digamos te da el resultado que más o menos estás necesitando con un error estimado. Entonces acá dice, plantear la ecuación numérica, elegir un método numérico. Vos tenés que elegir cualquier tipo de método y fíjense en ustedes, bueno, Fran hizo en su curso hizo la optimización de una caja, creo. Bueno, esto ya es un poco más de otro nivel porque esto ya es como un ejercicio de Bocardo en sí de parcial. Así se toman los parciales en sí. Eh, Fíjense que acá dice que armemos el diagrama de flujo del procedimiento de la resolución. Buscar la solución del problema, si el problema tiene varias soluciones, encontrar la solución física correcta y realizar un análisis de convergencia obtenido. Presentar los resultados obtenidos en una solución notable, gráfico y un análisis de convergencia. O sea, nosotros cuando hablamos de análisis de convergencia es que nosotros queremos llegar a obtener justamente ese resultado matemático o ese resultado numérico que obtenemos a partir ya sea de una resolución analítica con la calculadora o bien a partir de una resolución aproximada a partir de las tablas que vamos haciendo con los Excel. Entonces, en este caso, fíjense en ustedes que tienen un cable que se encuentra sujeto en dos puntos. Esto es lo que se hace generalmente cuando se hace el análisis de estructuras. Se hace justamente este análisis a partir de estos tipos de métodos. Entonces, acá en particular, nosotros vamos a tener en cuenta esta figura. Fíjense que la acción que tiene en este caso el cable va a tener muchas cargas en las cuales esas cargas se encuentran, digamos, distribuidas, ¿no? Y de acá empieza a trabajar justamente con una distancia de un punto A hasta un punto B. Acá al ladito refleja básicamente un diagrama de cuerpo libre, justamente del cable, en el cual tiene una tensión, porque está hablando desde el A hasta el B, tiene una tensión en este sentido, obviamente, tiene el peso para esta particularidad y obviamente que también tiene una tensión en este sentido, ya que lo estamos, digamos, fraccionando esa parte. Y justamente para este diagrama de cuerpo libre va a tener obviamente una ecuación que defina a eso en particular. Algo interesante acá, que capaz que es de no relevancia, fíjense que le dicen que W es el peso, el peso por unidad de longitud se mide en newton metro. TA, en este caso sería la reacción del apoyo en A. La tensión TA tiene un cierto valor numérico. Tiene I sub 0 un cierto valor numérico también. Da una altura de I, que son 15 metros. Y tiene también justamente la posición de X. Fíjense en todos los datos que le está aportando, ¿no? Entonces dice, proponer un valor inicial de T sub A. Para cada iteración, calcular el error relativo respecto al valor anterior. ¿Ven? Está hablando con respecto al valor anterior. El error admisible es esto. Recordatorio que es importante que sepan. ¿Por qué? Porque acá tenemos la tensión dentro del coseno hiperbólico. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? A ver si alguien más o menos ya tiene una idea para poder calcular. Habría que tratar de igualarlo a cero primero, tratando de despejar TA. Claro, hay que tratar de despejar TA. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de a esa fórmula que está acá, que tiene obviamente esos datos, reemplazar primero, en primera instancia los datos
12, la tensión no las conozco y todos los datos que nosotros podemos poseer. Hasta acá, todo bonito y precioso. Por otro lado, también me dijiste que tenemos que igualarlo a cero, o sea que tratamos de hacer la igualación a cero. Ahí tenemos la ecuación. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Entonces yo ya estoy llegando a lo que nosotros veníamos viendo hasta el momento. Igualar a cero la función. O sea, igualamos a cero la función o la ecuación matemática para poder resolver. Seguimos todavía, porque todavía no hemos terminado. Otra cosa que nosotros tenemos que ver es desarmar ese coseno hiperbólico en un medio de el exponencial de alfa. Esta sería la relación, digamos, trigonométrica que tiene. Entonces sería cuestión de dar esta particularidad. Bueno, entonces ahí la TA es mi incógnita. Entonces en vez de ponerlo TA, en vez de trabajarlo con TA, que no es algo familiar para la parte matemática, decimos, bueno, es X. Para mí es X. Bueno, entonces esto ya queda como una función expresada de esta manera. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Esta sería la función. Ahora, ¿qué se hace? Para el cálculo numérico, utilizaría el hiperbólico. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer para el cálculo numérico en sí? Bueno, realizar la derivada, porque ya tendrían que empezar a hacer el cálculo. Este método, ¿a qué le pidieron a él? ¿Qué método le pidieron? Porque por legajo se Lo pedía elija el profe. Era libre, creo. Newton-Raphson. Bueno, él eligió Newton-Raphson. Entonces, Newton-Raphson, ¿cuál era la forma que necesitábamos para hacer Newton-Raphson? Entonces vienen acá. Por eso que siempre necesitan siempre lo principal. ¿Cuál es la ecuación matemática? Nomás que rige a esa parte. Entonces, Newton-Raphson, acuérdense, acá, es esta ecuación. Xn más 1 es igual a xn menos la función valuada en xn dividido la derivada valuada en xn. Bueno, entonces lo que hace acá es derivar el coseno hiperbólico. Obviamente que el coseno hiperbólico no es lo mismo que el coseno, ¿no? Tiene una derivada determinada. Hacen su derivada, ya tienen la derivada, ya tienen la función, todo perfecto. Entonces, Newton-Raphson. ¿Cuál era Newton-Raphson? Este es el método de Newton. ¿Qué necesitan ingresar de valores? Tienen que ver siempre eso. Necesitan el xn, necesitan el fxn, necesitan la derivada de xn, el xn más 1, el error y la admisible. Entonces acá se coloca todo lo que se necesita. El error admisible es algún dato que se ingresa, digamos, que ya lo dan por sí. El valor de xn, que es el primer valor numérico que vamos a tomar, porque es el que nosotros estamos colocando. El b sub 0, porque la bandera está empezando en 0. La función, que es esta, que es la que van a ingresar, junto con su derivada. Bien. Esos son los valores que ingresan. Ahora, si la derivada da un error, o sea, si esa derivada evaluada con ese valor de xn da 0, quiere decir que justamente, ¿qué pasó? En ese caso, si da 0. Encontramos. El denominador se hace cero. Entonces, ¿qué pasa si el denominador se hace 0? ¿Tiene sentido matemático eso? No. No, entonces se dice que hay un error, se terminó. Si no pasa eso, seguimos. Y acá empezamos a hacer, digamos, en este caso, los ciclos. Desde 1, porque es la iteración 1, hasta, no sé, ahí te pueden decir que hagas hasta 100 iteraciones. En vez de poner n, pones 100. Pero bueno, acá ponemos infinitas. O sea, desde 1 hasta n. Y el intervalo que se tiene en cuenta, digamos, a la hora de resolverlo, es de 1 en 1.
porque son números enteros lo que nosotros tenemos de iteración. No tenemos iteración 1,5, no tenemos iteración 2,5, tenemos uno en uno. 1, 2, 3, 4. Bien. Segundo paso. Se coloca la ecuación matemática que nosotros venimos haciendo hasta el momento. Trabajamos con esa ecuación matemática y justamente nos da esto. El error es lo que yo les dije. Bueno, acá está mal. Es x más 1. Bueno, capaz que lo hizo así. Ahora todo. Es x más 1 menos xn y abajo x más 1. Entonces acá, si el error es menor que el error admisible, se abre la bandera y te da la solución del xn más 1. Y se terminó. Y se terminó todo. Si no pasa eso, el xn toma, digamos, el valor, o sea, el valor de xn más 1. Y bueno, se hace la segunda iteración, porque acá hay un contador, cuento, vuelvo a hacer exactamente lo mismo, pero acá se vuelve a activar la bandera. Si, por ejemplo, ocurrió de que esto da la solución, tuki tuki, vengo acá, sigo, veo. Si esta bandera es 0, muestro, digamos, el resultado, porque ya se terminó justamente todo este ciclo. En el caso contrario, sigo haciendo, obviamente, el ciclo de nuevo. Ese sería el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo lo van a hacer de nuevo en cuarto año, en una materia que se llama metrología, en la parte de calidad. Así que vayan estudiando eso también de nuevo, que lo van a utilizar. Lo van a utilizar para un trabajo práctico final. ¿Se comprende el diagrama de flujo como es? ¿O hay alguien que no entiende? Sí, profe. Bueno, acá se utiliza el método de Newton-Raphson. Entonces, vuelven a usar la tablita, vuelven a sacar los valores y fíjense que acá le da la convergencia justamente en este valor numérico para ese valor de error que nosotros tenemos. Y ahí termino. Bueno, él tomó este error, ¿no? No sé por qué, pero era xn más 1. Y acá era xn más 1. No xn. Entonces, con eso encontrarías justamente el valor de x. Y justamente ese valor de x corresponde al valor de la tensión A. Y con ese valor de la tensión A, lo único que tendrías que hacer es reemplazarlo en esta ecuación matemática y encontrarías la distancia en la cual estarías dando. Gráficamente, para entender justamente este valor de convergencia, se lo puede hacer. Se grafica en GeoGebra esta ecuación, como si fuese esto x y esto x, y podés ver que hay un punto en el cual esta gráfica tiende a cortar por la recta. Y ahí, bueno, está entre estos dos valores numéricos. Ese es el x que yo quiero encontrar, que es el valor de la tensión. Si lo van acercando, obviamente, fíjense en acá, algo interesante. Tienen un gráfico en el cual muestra el error y el número de iteraciones. Si se dan cuenta, a medida que vamos, digamos, haciendo mayor cantidad de iteraciones, el error que va a ir pasando va disminuyendo, hasta que llega un punto en donde ya la curva se hace chata y ese error se mantiene aproximadamente constante. En ese caso ya quiere decir que nosotros hemos encontrado la solución del ejercicio en cuestión. Y eso es como un parcial. Así eran los parciales. Bueno, así es el parcial que ustedes más o menos vieron en la parte práctica. Que me estaban haciendo ver. ¿Lo entienden más? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Chicos? Sí, sí. Anda, profe. ¿Los demás, más o menos? Entonces, cualquier ecuación matemática que ustedes les den,
cualquiera, no importa cuál sea, no importa cuál ecuación, puede ser que sea más difícil que esta, ustedes lo que tienen que hacer es dejarla de esta manera analítica en el cual es igual a cero y hacer, obviamente, el método que ustedes quieran. En este caso, el método de Newton-Raphson es el más fácil. Así que se eligió eso como resolución matemática. ¿Alguien no entendió algo? Así me lo pregunta. Así ya cerramos esta unidad. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O así pasa? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ustedes dicen. Cerramos, no guardamos nada. Bueno, vamos un poquito a la unidad que sigue, que ya la vieron ustedes más o menos. ¿Dónde está lo que yo quiero ver? Esto no, esto no, esto no. Interpolación. Vamos a chorear. Bueno, interpolación. Interpolación de Lagrange, que ustedes más o menos ya lo vieron con González, básicamente sirve para dar un polinomio aproximado, ¿no? En los cuales se lo da a partir de puntos. Entonces, fíjense en ustedes que les pueden dar, digamos, distintos tipos de interpolación. Esas interpolaciones están, por lo general, las que se utilizan son las lineales y las cuadráticas para los exámenes. Y después están las de polinómicas generales, que es decir que tengo más de un punto, son cúbicas, son a la cuarta y de grado de más. Entonces, cuando hablamos nosotros de interpolación lineal, supónganse en ustedes que le dan dos puntos particulares. Si le dan dos puntos particulares dentro de lo que es una gráfica en sí, pueden tener ustedes una función, no importa el tipo de función que sea, pero al tener esos dos puntos que ustedes tienen acá, uno acá y el otro allá, van a tener, digamos, que la aproximación la podemos hacer a partir de ¿qué? De un polinomio, que sería en este caso una línea recta. ¿Bien? Entonces, en función de la gráfica que ustedes tengan, que es una gráfica exacta, va a tener con respecto a la aproximación que yo le estoy dando con interpolación lineal, un error que va a estar de separación entre estos dos puntos en particular. Ese error no es significativo hasta el momento, pero digamos es un tipo de aproximación que se tiene en cuenta. Para ese caso, este tipo de polinomio que se forma, digamos, con aproximación lineal, se lo hace justamente a partir de esta ecuación matemática que está acá, que es el, el polinomio lineal de Lagrange para el punto de esta partida y el polinomio lineal de Lagrange para el punto de esta partida. Siempre lo hacemos con intervalos. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Fíjense en que al de arriba, a la parte de arriba, se lo coloca como si fuera una raíz x menos x1 dividido, en este caso, x sub 0 menos x1. Te hace una pregunta, ¿por qué acá va primero el x sub 0? Justamente lo que se hace acá es reemplazar el extremo que se está analizando. En este caso, como yo estoy analizando esta parte, ese x genérico en la parte del denominador pasa a ser justamente el x sub 0. Mientras que en el L1, que sería la otra parte, va a ser x, la raíz que no se tiene en cuenta, que sería el x sub 0, dividido x1 menos x sub 0. Siempre es el completo en sí de los valores que se tienen en cuenta. Miren este ejemplito. Esto es lo más fácil que hay. Esto no se pueden equivocar, porque es como utilizar la ecuación nomás. Acá le pueden poner, por ejemplo, en realidad los profes le pueden poner temperatura, le pueden dar tiempo, velocidad, de todo, de cualquier cosa.
Entonces, fíjense que acá dice calcular el logaritmo de 9,2. A partir de que yo sé, este es el valor numérico exacto. A partir de que yo sé que el logaritmo de 9 es este valor y el logaritmo de 9,5 es este valor numérico. Entonces, eso me está diciendo que el x que yo estoy tomando como valor es 9 y la función valuada para ese x vale 2,9. Por eso está ahí este valor. Y para este caso también 9,5 y esto sería 2,9. Mediante la interpolación lineal de Lagrange, determinar el error. Fíjense en que si ustedes hacen con la calculadora, el logaritmo de 9,02 me da justamente estos decimales. Y me piden que determine justamente también el error que puede ser que se aproxime. Bueno, primer paso. Volvemos de nuevo a las ecuaciones matemáticas. ¿Cómo se sabe que este ejercicio es con aproximación lineal? ¿Cuántos puntos necesitamos para que tengamos una línea? Álgebra de primer año. ¿Cuántos puntos? Una Dos. línea, dos. 2. Entonces ya sé que esto es una interpolación lineal porque justamente me están dando el dato de 2 puntos o de 2 valores numéricos. Entonces se utiliza justamente esto. Entonces arriba va a ser x menos x sub 1, x sub 0 y x. Bien. ¿Para qué valor nosotros estamos necesitando justamente que sepamos? Fíjense en ustedes que a nosotros nos están pidiendo que calculemos el logaritmo de 9,2. Entonces ese es el valor de x. Por ese motivo, en vez de poner x acá, se pone el valor de 9,2, porque es para el cual nosotros estamos necesitando calcular. Menos, bueno, ahora vamos a hacer un poquito de gráfica, pues si no acá no hay gráficas. Pónganse que esta es la gráfica. Entonces, este es 9,2. Poniéndolo así. Esto es 9,5. Esto es 9. Bien. Entonces, el L sub 0, que es esta parte que está acá, ya no es más X, sino que vale eso. Esto es el X sub 0. Esto es el X sub 1. Entonces yo lo estoy aproximando a partir de ¿qué? De una línea. Entonces lo que hay que hacer en los ejercicios prácticos que están bien, este es el más fácil, esta unidad es la más fácil. Entonces en los ejercicios prácticos también se vuelven, en vez de ser un X acá, va a ser el valor de 9,2. En vez de ser X sub 1, va a ser los 9,5. En vez de ser X sub 0, va a ser los 9. Y en vez de ser X sub 1, va a ser 9,5. Eso me da un valor de L, de la longitud de Lagrange. Ahora, se hace exactamente lo mismo con la otra. Se reemplaza X, que vale 9,2, X sub 0, que vale 9, X sub 1, 9,5, y bueno, el otro valor también. ¿Eso se comprende o hay alguna duda que tengan así finita? Sí, profe. Se entendió. Bien, y ahora lo único que tienen que hacer es aplicar este que es, digamos, el polinomio lineal de Lagrange. Entonces va a ser 0,6 f sub 0 más 0,4 f sub 1. Lo que tienen que hacer ahora, en ese caso, porque lo que están ustedes teniendo como valor aproximado del polinomio de 9,2 de este valor numérico. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan por los valores de f sub 0, que es 2,19, y de f sub 1, que es 2,25. Eso me da un valor numérico aproximado del polinomio Lagrange. ¿Qué más me dice a mí que calculemos, que determinemos el error? ¿Cómo se calcula básicamente el error? Que está bien acá, que lo pueden hacer de esta manera, con valor absoluto. Generalmente al error se lo puede calcular de esta manera, o bien había otra forma particular.
que se calculaba también el error, pero ya con este es suficiente que ustedes lo sepan, ¿no? Para mí ya estaría bien. Porque el otro era que era el real, o sea, el X real menos el ideal sobre el real. Bueno, ese no es necesario que lo sepan. Sabiendo, digamos, esta diferencia que hay entre el, en este caso, el valor ideal menos el real, porque el real sería este, o sea que sería el aproximado, nos da, digamos, justamente el error que nosotros tenemos, que es de 0,00004. Profe, ¿se podría hacer también por error porcentual? También lo puedes multiplicar por 100 y te va a dar el error porcentual que necesitas. Buenísimo. ¿Dudas al respecto de esto? ¿Alguna duda que tengan al respecto? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Bueno, cuando hablamos de interpolación cuadrática, en este caso, nosotros vamos a tener en consideración 3 puntos. 3 puntos. Ya no 2, como el anterior. Entonces el polinomio se hace un poquito más grande, porque ahora vamos a tener 3 términos. Un término, 2 términos y 3 términos. Para lo cual, ahora ya no vamos a obtener, digamos, solamente un L. Vamos a tener L sub 0, L sub 1 y L sub 2. Para cada L, y esto por favor quiero que sepan, va a tener una ecuación matemática. Siempre va a ser la misma. Siempre, 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 siempre. Entonces, ustedes lo tienen anotado en un papelito, ya se sabe, digamos, cómo es la aproximación. En este caso va a ser un gráfico en el cual tienen acá uno, acá otro y acá otro, ¿no? Lo que tiene de malo este caso es que, por ejemplo, a diferencia del anterior era fácil porque hacían con una recta, porque eran 2 puntos. Acá tendríamos, si hacemos con la recta, haríamos así, así, no, eso es ilógico. Entonces, para poder, digamos, tener una aproximación más exacta de ese polinomio, es aproximadamente a través de una parábola. ¿Bien? A partir de una parábola yo puedo tener una aproximación más exacta del polinomio que nosotros tengamos como exacto. Entonces, esa ecuación matemática que se rige acá sería x menos x1, x menos x2, y como dijimos, para el L sub 0, el x abajo en el denominador es x sub 0, es lo que cambia. Es lo mismo, si se dan cuenta. Se colocan las raíces que no intervienen, porque ya que se está calculando el L sub 0. En este caso es el L sub 1. ¿Qué raíces no intervenían? El x sub 1, por eso se pone x sub 0 y x sub 2. Y acá se analiza con x sub 1. Ahora, para el otro caso, que es el L sub 2, se pone el x sub 0 y el x sub 1, y acá se analiza con esa parte. Nuevamente, les vuelvo a repetir, les pueden dar, obviamente, cualquier valor, cualquier conjunto, no necesariamente necesito que sea un valor de X y de Y, puede ser temperaturas, alargamientos, deformaciones, tensiones, ¿bien? En este otro caso, de nuevo, vuelve a querer hacer lo mismo, dice que quiere que calcules el logaritmo de 9,2, pero con interpolación cuadrática, y te dan justamente los valores numéricos que vas a obtener por cada uno de ellos. Y bueno, eso vamos a ir haciendo. A ver. ¿Se comprende hasta acá? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno.
Eh, bueno, en este caso volvemos de nuevo a saber cuál es el x sub 0, cuál es el x sub 1, cuál es el x sub 2. Vuelven a ordenarlo de manera creciente, ¿no? Vuelven a ordenar de manera... Entonces, el más chiquito, esto por favor quiero que lo aprendan porque siempre cuando tengan, puede ser que le den una tabla en la cual está desorganizado, dice acá tienen 3, acá tienen 2, acá tienen 1. Obviamente que el valor de comprensión va a ser exactamente el mismo. Qué raro ese profesor porque más mensajes. Bueno, cuestión de que acá se reemplaza, se reemplaza, se reemplaza y fíjense que en este caso x sub 1, x sub 2, x sub 0, x sub 1, x sub 0, ¿ven? Ya es muy mecánico esto. Pero ¿qué pasa? En el anterior obtenían un número. Acá obtienen un polinomio. ¿Bien? Eso es lo que pasa. Pero ¿qué ocurre? Acá le están diciendo cuánto vale el 9, que vale 9,2 el X. Entonces reemplazan aquí el 9,2, el 9,2, el 9,2 y eso obtienen esta parte. Lo mismo pasa. Profe, el valor de Sí, X sub, disculpe, el valor de X sub 0 siempre debe ser menor el más chico de todos. a X. Claro, porque Ah, es bueno, el que inicia, digamos. Porque vos siempre vas a tener el X sub 0, después el X sub 1 y el X sub 2 dentro de lo que es el gráfico en sí. ¿Me entendés? claro, profe, gracias. De nada. Entonces, acá también se hace el mismo análisis, pero lo que pasa es que ahora que estás trabajando L sub 1, acá va a ser el X sub 0, acá va a ser el X sub 2, que lo tenemos ahí. Esto va a ser el X sub 1, que es lo que se analiza. Y bueno, cuestión de que también voy a obtener un polinomio. Si fuera genérico, escuchen esto, si fuera genérico, si es que no me dijeran, no calcules para un valor determinado. Si me dicen, encontrar el polinomio de Lagrange, que es otra cosa, tendrían que poner esto, ¿no? Como si fuera la X una variable. Pero acá como que ya me están dando que quieren que calcule para este valor numérico que se me está generando acá, que es 9,2. Entonces estoy reemplazando a X y me da otro resultado. Lo mismo pasa acá, reemplazo a X a X. Y ahora por último, y por final, lo que nosotros tendríamos que hacer es solamente reemplazar los valores que hemos obtenido y los valores que me están dando, f sub 0, s sub 1 y f sub 2. Y con eso ya obtenemos un resultado. Recuerden de nuevo que para sacar el error, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién se resta y quién se resta? El X y el que calculamos. Ajá. Y en este caso, fíjense en que al ser, digamos, una interpolación cuadrática, ¿cuánto te da el error? Fíjense que es mucho más exacto. ¿Ves? Te da 0. El error te da 0. ¿Por qué pasa eso? Porque al tener mayor cantidad de puntos, obviamente se nos va a ir aproximando más al polinomio que nosotros tengamos en cuestión y que se esté analizando. ¿Me explicó? Profe. Entonces, por eso es genérico después el otro, porque si yo tengo más puntos de análisis, obviamente me va a dar mayor la forma de lo que estamos analizando del polinomio que queremos ver en cuestión. Por eso existe justamente este último de interpolación general, porque pueden ser que me den muchísimos puntos y obviamente vamos a tener muchísimos coeficientes de Lagrange, que son los L sub 0, L sub 1, L sub 2 y así. Hasta que terminemos, obviamente. Entonces vamos a hacer un hito de la guía práctica y ya nos vamos. Vuelvan a entrar al mismo link, por favor. Bueno, acá vamos al ejercicio de la unidad número 12, que interpolación. Entonces, acá ¿qué tenemos en este caso? Un cuadrito que te dan 3 puntos. Entonces, ¿con qué tipo de interpolación lo tenemos que hacer nosotros si me están dando 3 puntos? O 3 puntos para 3 funciones, obviamente. Cuadrático. Cuadrática. Bien, pero generalmente lo hacen de esta forma. Te pueden dar en la materia esta, te pueden dar, digamos, densidad, temperatura, que es lo que le decía hace rato. Entonces ahora ustedes tienen que distinguir quién es la Y y quién es la X. ¿Cómo distinguen ustedes quién es la Y y quién es la X? Fíjense en ustedes que acá dice, obtenga la densidad para la temperatura, tanto, 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 mediante interpolación de Lagrange. Entonces, ¿quién sería el X?
La densidad, profe. Ujú. Entonces vamos a hacer ese ejercicio que me parece que es más difícil. Creo que así son los parciales. Este es más difícil. Ya tenemos uno completo. La densidad de la función y la X es la temperatura. Ahora, ¿qué polinomio de Lagrange vamos a utilizar? ¿Uno lineal, uno cuadrático? ¿Qué utilizaríamos? O sea, ¿qué polinomio de aproximación darían en este caso? Cuadrático. Bien, entonces tenemos que hacer L1, F sub 0, L sub 0. Todas las pestañas que tengo abiertas. Bien, entonces L sub 0 de X, ¿cómo era? Fíjense que ya es memoria, no me acuerdo un poquito. X menos, ¿quiénes son los que nos participan? El X sub 1 y el X sub 2. Acá sería el LX sub 0 y el X sub 2. Bien, cuestión. Ahí está. ¿Quién vendría a ser el X sub 1? ¿Alguien me puede decir? Este es el X sub 0, este es el X sub 1 y este es el X sub 2. Entonces esto va a ser X menos 205 por X menos 371. Acá va a ser X sub 0, que son los 94, menos los 205, los 94, menos los 371. Y esto va a ser igual a X al cuadrado. Copia este que ya está hecho. Esto. Nuevamente lo importante. Esto creo que está bien acá. Son 766. Bien, acá dice distributiva, ¿no? Esto se sobreentiende, ¿no? Lo que está pasando acá. ¿O hay alguien que no entienda esta particularidad? Esto es 30.747. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es eso. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Para ese caso, tienen esa función. Está perfecto. ¿Qué harían ustedes ahí? Lo dejan si quieren ahí. Y ahora tendrían que calcular el L sub 1, que es exactamente igual. ¿Hasta acá están de acuerdo conmigo o hay alguien que esté en desacuerdo y tenga que hacer algo más? Diga, no cae. ¿Qué haría? ¿Qué reemplazaría? Lo dejan así si quieren. Porque acá no me está diciendo todavía para qué valor. Me está diciendo que encuentre el polinomio nomás. ¿Me explicó? Entonces volvemos a hacer el otro. Es el que yo le decía. Porque si ustedes se ponen a leer el primero, dice, escriba la fórmula de interpolación de Lagrange que ajusta los 3 puntos dados. Entonces nosotros estamos escribiendo justamente, o estamos buscando esa ecuación en particular. X sub 0 vale 94. X sub 2 vale 371. X sub 1 vale 205. Menos 94, 205, menos 371. Obviamente que acá en el denominador, tuki tuki tuki, va a ser menos 18.426. Y esto acá, una vez resuelto, esto va a ser x al cuadrado menos 94x menos 371 de x más 34.874. Bueno, obviamente que ustedes después lo hacen bonito, ¿no? Lo hacen
Si quieren, lo resuelven todo paso a paso. Pero esto sería, digamos, a grosso modo lo que tendríamos que ir haciendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular que quiera hacer. Porque esto ya es solamente reemplazar datos, ¿no? ¿Tiene alguna duda alguien que se presente hasta ahora, hasta el momento de esto? ¿Se No, profe. entiende? Profe, ¿cuál sería el segundo término ahí en L2? X menos X, ¿cuánto? X menos X1. ¿Este? Sí, 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 ese. X menos X1. Acordate siempre, fíjate que vos tenés el L2, entonces acá tiene que estar el X sub 0 y el X sub 1. ¿Me entendés? Es para acordarse. Eso es para no recordar de memoria siempre. Algo memotécnico. 205 sobre X sub, X sub 2 son 371 menos... No, me hizo hambre la vecina. Acá en este caso sería 45.982, si no me equivoco. Y acá son x cuadrado menos 94x. Ahí está, ahí terminamos esta parte. Bien, entonces el polinomio genérico, o sea, el polinomio que me están pidiendo a mí, es este. Es el L sub 0, ¿cuánto vale el L sub 0? Todo eso que estaba antes. Se vamos a poner. Qué lindo que es esto de la tecnología porque te permite hacer esto. Control C, control V. Y esto lo hacemos más grande y ahí quedaría. Entonces, esta parte multiplicado el F sub 0 más el L sub 1, que sería todo esto que está acá. Tuki. Obviamente que esto sigue, ¿no? Multiplicado el F sub 1 más. Me pide el otro también. Tuki. Multiplicado el F sub 2. Ahí está. Ese sería el polinomio en cuestión que me está pidiendo. No sé si se llega a comprender ahora. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el F sub 0 y cuánto vale el F sub 1? ¿Cuánto vale? 929, 902 y 860. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros en particular acá es solamente reemplazar esos datos y ya estaría, digamos, encontrado nuestra solución. Ahora, ese es el punto A. Después lo distribuyen y queda en función de X. El punto B, lo que pide es que obtengamos, digamos, la densidad para 251 grados Celsius. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? A este polinomio en conjunto completo lo tendríamos que reemplazar al valor de X por 251 grados Celsius. Y con eso obtendríamos un resultado. Bien, reemplazamos acá, 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 aquí, aquí. Y el valor numérico, y eso me va a dar aproximadamente 890,7. ¿Se comprende? Digo, para no hacer tanto lío y hacer tanto reemplazo y despeje. Sí, pero se entiende. Sí, se entiende. Bien, eso sería básicamente la unidad número 12. Esta es la 11, ¿no? ¿O la 12? La 12. La 12. 12, profe. Eso es lo que tendrían que hacer con todos los ejercicios prácticos que están en esta unidad. Todos se repiten igual. Fíjense si pueden resolver este. Es lo mismo. Este no tanto. Este no. Este sí, este sí. Y fíjense en acá que dice
que calculen el error. Eso ya lo vamos a hacer nosotros. Lo que pasa es que ahora no hay otra clase, porque la semana que viene el parcial o no. Sí, Sí, profe. profe. Y me faltaría. Uy, voy a tener que ver si puedo subir. Ahora sí, en serio, La voy a tener 3. la 13. Voy a tener que ver si puedo subir un ejercicio de esta parte. Voy a hacer las 11. De el que sale casi siempre. Bueno, voy a ver ahí. Profe, un ejercicio como para tener una idea. Ujú. Bueno, ahora